¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano, bienvenida, bienvenido Sin Filtro. La Ciudad de México es la joya de la corona política del país. Quien la gobierne se convierte casi de forma inmediata en precandidata o precandidato presidencial. Y es que en la capital del país se concentra la vida política de México, pero también la cultural. Gobernada de forma ininterrumpida y desde hace ya 20 años por el PRD, la ciudad podría estar en la antesala de la alternancia ante la fuerza electoral que hoy reportan las encuestas que tiene Morena. Hoy los principales partidos políticos del país empiezan a buscar a sus candidatas y candidatos a la jefatura de gobierno de la ciudad, a pensar en quién sucederá a Miguel Ángel Mancera. El PRD y el PAN evalúan la posibilidad de ir en un frente o alianza, mientras que el PRI y sus aliados, el Partido Verde y Nueva Alianza, podrían hacer lo propio. Del lado de Morena ya hay definición de 3 precandidatos que competirán por la candidatura mediante una encuesta. Por ello, la mesa de esta noche está dedicada a pensar en la Ciudad de México, en lo que han hecho 20 años de gobiernos perredistas para hacer de esta ciudad la más progresista en cuanto a derechos de toda Latinoamérica, pero al mismo tiempo para evaluar si no hay ya un desgaste producido por 2 décadas de gobiernos ininterrumpidos que abren la posibilidad de que haya una alternancia en la capital del país. Además, la elección del 2018 se hará bajo una nueva constitución para la Ciudad de México y con nuevas reglas para su poder legislativo y sus 16 demarcaciones, ahora alcaldías. La contienda por la ciudad es la mesa de hoy y para ello dividimos los bloques de la siguiente manera. Bloque 1. Haremos un balance del gobierno de Mancera, que es un balance de los gobiernos del PRD también de los últimos 20 años. ¿Cómo dejará la Ciudad de México, sus logros y sus fracasos? Bloque 2, la contienda en el 18. ¿Cómo definirá Morena a su candidato o candidato? Si va a haber o no alianza PAN-PRD. ¿Y qué pasa con el PRI? Bloque 3 y último de la noche, ¿qué necesita la ciudad? Propuestas, ¿qué va a pasar con las nuevas alcaldías? Y conclusiones. Y para empezar la discusión de esta noche, le doy la bienvenida por primera vez a la mesa a Nelly Antonia Juárez. Ella es exdiputada constituyente por el Partido de la Revolución Democrática, se encargó de redactar la Constitución y aprobarla, la nueva que tenemos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar debatiendo con jóvenes que además están ya en la toma de decisiones de esta ciudad también. La generación sub 30, sub 40, ¿no? Digamos que son los que van a tomar el relevo pronto. Nos acompaña también Cintia López Castro, ella es asambleísta, diputada local en la Ciudad de México por el PRI, también fue constituyente. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muchas gracias por invitarnos este domingo. Al contrario, bienvenida. También está con nosotros nuevamente Rodrigo Miranda, él es secretario de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México. Ya has estado por acá varias veces. Muy contento de estar nuevamente aquí y compartir la mesa con nuestras diputadas aquí de la Ciudad de México. Y finalmente se me hizo, porque te hemos invitado muchas veces, pero por cuestiones de trabajo no he podido. Citlali Hernández, ella es diputada local también en la Ciudad de México por el Partido Morena. ¿Cómo estás? No, muy bien, muchas gracias. Contenta de que al fin pude aceptar tu invitación. Bueno, era agenda, vamos a empezar con Nelly, que le toca ser la piñata, yo creo, de esta noche para defender el legado del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Un gobierno que ya está en su 5º año, le queda todavía un año en el gobierno a Miguel Ángel Mancera, si es que no se va, como por ahí dicen que se va pronto. En septiembre ya, para tratar de buscar un futuro para él, personal. ¿Qué dirías tú que es el balance de estos 5 años de una gestión que en temas de movilidad pues ha impulsado algunas cosas muy polémicas para algunos sectores de la sociedad, otros que hemos defendido como pues, las ciclovías, el metrobús y demás, pero también el tema medioambiental? ¿Por dónde verías tú, digamos, qué es lo que le va a dejar Miguel Ángel Mancera a esta ciudad? Bueno, en primer lugar no debo dejar de resaltar que el doctor Miguel Ángel Mancera deja la Constitución de la Ciudad de México. Pudo haber sido el sueño de Andrés Manuel, pudo haber sido el sueño de Ebrard, pero finalmente en este sexenio fue cuando se dieron las condiciones. También, bueno, este documento no únicamente, ya tenemos Constitución, sino que en él recayeron, y acá está Cintia, que no me dejará mentir, pues los mayores consensos de las fuerzas políticas por tener una Ciudad de México democrática, con instituciones fuertes, que se plantee la sustentabilidad tanto de la vida democrática, la vida social, pero también la ambiental, la pluricultural. Fortalece, a mi parecer, la política pública social. Tenemos el seguro de desempleo, se integraron temas de atención a la primera infancia como bebé seguro, el tema de médico en tu casa, o sea, ha ido también avanzando la política social. Igual no son programas universales como pudo ser en su momento la pensión para adultos mayores. Creo que también deja un tema que estaba olvidado, ¿no? Y que lo llevó a la agenda nacional, que es el aumento al salario mínimo. Salomón Chertorivsky ha estado impulsando mucho ese tema. Así es, ¿no? El tema de estar dignificando el trabajo, el estarlo desvinculando como una unidad de medida. Han sido también, bueno,
una consecuencia de 20 años de trabajo del grupo del Partido de la Revolución Democrática. En cuanto a eso, creo que es a grandes rasgos un panorama de haber fortalecido y haber dado continuidad a estas agendas. Otras pequeñas cosas, por decir, no se ha hablado mucho, pero creo que Miguel Ángel Mancera llevó también la agenda de la pluriculturalidad al centro, un tema que había estado abandonado. Se nombró ya la Ciudad de México la capital indígena, se ha estado reforzando. Capital amigable también LGBT. Así es, ¿no? Entonces, para mí sí ha fortalecido todos estos sectores de una política que no es nueva tampoco, no hay que decirlo. Oye, y un marketing también para que pasamos del DF a CDMX, a la ¿no? CDMX. Con los colores sí, que claro, la vemos reforma, por todos lados. la reforma. A ver, ahí están para ti son esos logros. Entonces, el tema, digamos, de la nueva Constitución, lo que deja para las próximas generaciones y además el reforzamiento de programas sociales que ya mencionabas. ¿Por dónde empezamos con las críticas? ¿Quién quiere empezar? Vamos con el PAN primero. Venga, lo que es muy importante que debemos de resaltar es que es la primera legislatura donde los ciudadanos decidieron decirle adiós al aplastamiento político del PRD. Antes, cualquier postura que Acción Nacional subiera a tribuna, se le decía que sí, pero no se le decía cuándo. Y llegaba la aplanadora del PRD y las mayorías se imponían y no habían acuerdos. Creo que esta nueva legislatura, bien lo dijo el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa, adiós a los aplastamientos en la Asamblea Legislativa. Eso le dio mayor oportunidad de traer la pluralidad a la ciudad y a la Asamblea, que las decisiones se empiezan a tomar con mayor consenso, mayor negociación, mayor plática, y por supuesto que Acción Nacional nunca va a ponerse en contra de aquellas cosas que favorezcan a la sociedad, al contrario. Acción Nacional desde su fundación es un partido muy responsable, oposición responsable, no somos oposición por el simple hecho de ser oposición, sino por el simple hecho de mejorar lo que se tiene que mejorar, y Acción Nacional ha sabido reconocer los aciertos que ha tenido este gobierno actualmente, el gobierno del doctor Miguel Ángel Mancera. Podemos hablar de la política social, que es muy buena política social, punta de lanza en el país, pero pues por supuesto que vamos a alzar la voz cuando nos damos cuenta que la usan de manera clientelar para el reparto de tinacos y el reparto de diversas dádivas cada 3 años, y eso por supuesto el PAN nunca va a estar de acuerdo. También podemos hacer mención, como bien mencionabas hace unos minutos, Metrobús, bicicletas, o sea, el tema estético de la ciudad, el tema de movilidad ha sido bastante bueno, y la reforma política que bien la diputada constituyente Nelly nos hacía mención, que si bien pues sí fue en el gobierno del doctor Mancera, pero que fue un esfuerzo de todas las partes, incluso gobierno federal, incluso también Congreso Federal, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y por supuesto asambleístas también, pero creo que han sido más desaciertos que aciertos, y quien no lo crea... Ahorita parecía un guiño para, oye, hagamos alianza. Aquí No Está preparando el terreno. Hay más desaciertos que aciertos, y quien no lo crea, pues que salga a la calle o que se meta al metro, ¿no? Y ahí se va a poder dar cuenta violencia. de violencia. Y he podido un poquito puntualizar algunos, si me lo permiten. Creo que el principal es la falta de sensibilidad social, que creo que ha sido de los gobiernos menos sensibles en la historia de la Ciudad de México. Recordemos el Hoy No Circula, ¿no? Que pues si bien nos decían que teníamos que dejar el automóvil por un tema del medio ambiente, por supuesto, pero muchas familias se quedaron sin usar su medio de transporte y de medio para generar ingresos económicos. Nos decían que usáramos el transporte público, y pues cada vez vemos más en redes sociales crisis en el transporte público, en el metro y demás. Recordemos también el corredor Chapultepec, que no se olvide, uno de los más deshonrosos capítulos en la historia de participación ciudadana de la ciudad, porque como el gobierno de la Ciudad de México quería llegar a privatizar un espacio público, haciendo que los ciudadanos caminaran una empinada para llegar a un centro comercial y de ahí bajar hasta el metro Chapultepec, bueno, la Glorieta de Insurgentes, perdón. Igualmente el desarrollo urbano, las construcciones que hemos tenido de manera desmedida, que un poquito ahí la diputada Margarita Martínez Fischer ha logrado llegar a acotar un poco, a ordenar la ciudad, pero lo que sí creemos que también ha sido un caos es el tema de la seguridad. La seguridad, y que, por último, para no hacerla, sabemos que las delegaciones están en muy malas condiciones de seguridad, sabemos que es responsabilidad, por supuesto, del gobierno de la Ciudad de México, pero ahora nos damos cuenta también, ya tuvimos la sorpresa esta semana y la pasada, de que algunos jefes delegacionales tienen vínculos directos con el crimen organizado, y eso es una cosa muy grave, ¿no? ¿Cuál es tu postura, Cinta? Tú llevas 2 años trabajando en la Asamblea Legislativa, has podido evaluar también como contrapeso al Ejecutivo, que es Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo ves tú el balance de su gobierno? Muchas gracias, general. Bueno, yo creo que todos los que nos ven coinciden, no estamos contentos.
Basta con salir a la Ciudad de México, tenemos un transporte público ineficiente, tenemos un transporte público que no nos alcanza, tenemos delegaciones como Tlalpan donde no llega una sola línea del metro. Y sí, si bien amplió la línea 5 y la línea 6 del Metrobús, pues no es suficiente. Toda la gente que usa el transporte público, los más de 7 millones de capitalinos que lo utilizan diario, pues yo creo que no esperamos eso del transporte en la Ciudad de México. La inseguridad, bueno, pues acaba de salir el estudio del Observatorio Nacional Ciudadano, donde da a la Ciudad de México como tercer ciudad en robo con violencia, robo a transeúnte, y aumentó en 12% el homicidio doloso. Entonces quiere decir que somos una ciudad que somos más inseguras que hace unos años, lo cual, pues, creo que lo que más pedimos los capitalinos es seguridad, salir a la calle, estar en la noche, salir con la familia. Yo soy presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea y la mayor queja de las madres de familia en las escuelas es que a la hora de la salida no hay vigilancia. Se han robado niños, han violado niños, no hay seguridad, no hay alumbrado público. Entonces, bueno, pues cuando no tienes una ciudad segura, no hay turismo. ¿Cómo va a venir alguien aquí a pasar sus vacaciones? Pues si no es segura, si no hay transporte público. Hay una gran corrupción. A ver, como diputada de la Asamblea Legislativa, acabo de ser testigo, aquí está mi compañera diputada Citlali. En la Asamblea se busca nombrar al próximo fiscal anticorrupción y que sea propuesta del jefe de gobierno. Hicimos un bloque de 18 diputados, unos de Morena, otros del PRI, donde no nos importó el partido, nos importó la ciudad. ¿Y qué pasó? Hubo diputados de otros partidos políticos que quisieron nombrar un fiscal anticorrupción a modo. Así definiría el gobierno que tenemos ahorita de Miguel Ángel Mancera, un gobierno a modo, una asamblea legislativa a modo, donde desgraciadamente pues no hay los resultados esperados por proteger esos intereses, esa red de corrupción. Y Genaro, creo que el tema más contundente es lo de Tláhuac. Tenemos una delegación. A ver, no nada más es Tláhuac, yo represento la delegación Cuauhtémoc y ahí está pues el cártel de la Unión en Tepito. ¿Y qué se hace? Nada. Tú, tu familia, yo, tu familia saben en cada esquina en dónde venden droga y quién la vende y en dónde es. Y los puestitos están ubicados. Nadie hace nada. Entonces, yo reprobaría el gobierno, si bien hubo cosas como médico en tu casa, como abogado en tu casa, como la primer clínica de SIDA, como los silbatos rosas, que yo le aplaudo mucho al jefe de gobierno, con quien he trabajado conjuntamente en el tema educativo, pero falta. Los capitalinos no estamos satisfechos, hay una inseguridad muy fuerte en la ciudad, el gobierno no responde, entregan programas, entregan tarjetas, pues yo no veo una disminución real de la pobreza, si bien hubo un aumento del 5% en el empleo, en la generación de empleos en la Ciudad de México, pues no es suficiente. Entonces, la Constitución, yo fui parte con mi compañera Nelly, ahí nada más aclaro, fue el compromiso 91 del presidente Enrique Peña Nieto y fue el Pacto por México, en consenso con las fuerzas políticas quienes pudieron lograr la Constitución. Y como constituyente, miren, sí hubo muchos logros, pero lo más importante de una Constitución es cambiarle la vida a la gente. Que antes y después de la Constitución la gente diga, bueno, me cambió la vida algo. Y no lo siento así, pese a que estuve como diputada constituyente. Creo que tenemos una ciudad con un gran reto. ¿Y sabes qué es lo que no me gusta de este gobierno, Genaro? Que tenemos un jefe de gobierno encampañado. Necesitamos políticos de tiempo completo, que hagan al lado sus aspiraciones personales y se dediquen a trabajar por la capital de la República. Citlali. Sí, a mí me parece que lo primero que tendríamos que tener claro es que esta ciudad es producto de una serie de luchas sociales, ¿no? O sea, los avances que hay viendo en retrospectiva y viendo la vida cotidiana de la ciudadanía que goza de algunos beneficios, que quizás el tema de movilidad tuvo mucho avance, el tema de derechos y libertades también, pues fue producto de muchas luchas sociales y de gobiernos de izquierda que han tratado de estar a la altura de la gente. El gran retroceso que está provocando Miguel Ángel Mancera desde el primer momento de su gobierno, que es represión a los jóvenes, hoy manifestarse de manera pacífica es complicadísimo en esta ciudad, ¿no? O sea, la imagen de este gobierno es vallas, policías por todos lados cuando los jóvenes o cualquier otro sector de la sociedad se manifiesta. Eso por un lado. Encapsulamientos, presos políticos, porque los hay todavía.
Y cuando va avanzando su gobierno, lo que demuestra o lo que ha demostrado, además de la sensibilidad, de la poca sensibilidad que coincido que ha tenido, es que es una visión de negocio. O sea, todos los problemas que hay hoy en la ciudad de gobierno, digo, en la ciudad, es porque el gobierno ha tenido una visión de negocio. Desarrollo inmobiliario voraz, que está impactando en el servicio básico del agua, ¿no? Que es un derecho fundamental, el vital líquido. La inseguridad, que no tiene lógica que un procurador o una persona que fue procurador hoy no pueda controlar el tema de la inseguridad. Yo coincido también con Cintia, el tema del crimen organizado, el tema de la venta de droga, de la inseguridad, de todos estos elementos que incluso nos han llevado a sostener que hay homicidios, que hay feminicidios, el tema de que no hay ya protección a los periodistas que vienen a arroparse a esta ciudad que siempre había sido, digamos, un espacio, un santuario casi para muchos activistas y periodistas. Hoy ha tenido un retroceso y para nadie es un secreto, y yo coincido mucho en eso, los que estamos todo el tiempo en la calle con la ciudadanía lo sabemos, ¿no? O sea, hay una permisividad, como hay una visión de negocio, el jefe de gobierno está encerrado en hacer sus negocios y entonces está descuidando los derechos más básicos alcanzados en esta ciudad. Entonces me parece que eso, el único logro que yo le vería, ¿no? Y que es un logro sarcástico, es que su mal gobierno está abriendo un nuevo momento en la ciudad de transición, donde, lo digo con mucha la encuesta humildad, Reforma, la encuesta... pues Reforma llega, Morena llega a posicionarse como una opción de cambio. O sea, la gente en esta ciudad tradicionalmente es de lucha, ha simpatizado con la izquierda, ha reconocido los logros de la izquierda y el retroceso de Miguel Ángel Mancera, la cercanía, o sea, bien lo decía también Cintia, el resultado de la Constitución, de la reforma política, el resultado de un pacto por México, que de entrada muchos no estamos... Déjame hacer una pausa porque se acabó el tiempo. Ahorita te voy a dar un poquito más de tiempo para que puedas responder un poco a todos a la piñatada que te hicieron ahorita. Déjenme hacer una pausa muy rápido, regresando de esta retomamos esta conversación. Y ahorita ya hablamos de también quiero ser Gracias por continuar con nosotros en la mesa de Sin Filtro. Esta noche estamos hablando sobre el futuro de la Ciudad de México, el balance del gobierno de Miguel Ángel Mancera y lo que sigue con Nelly Antonia Juárez, ella es exdiputada constituyente por el PRD, con Cintia López Castro, asambleísta local en la Ciudad de México, con Citlali Hernández Mora, también asambleísta local en la Ciudad de México, y con Rodrigo Miranda, secretario de Acción Juvenil del Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México. Después de todos estos lluvia de comentarios, de críticas que escuchamos en el bloque anterior, por favor, una réplica rápida para que podamos hablar de lo que sigue, ¿no? Sin duda. Bueno, el tema... O si no tienes ganas de defender a Mancera, también. De la corresponsabilidad con otros órdenes de gobierno estatales y la corresponsabilidad también con el gobierno federal para el tema de la delincuencia organizada, creo que han sido... es un tema del que no se ha hablado, ¿no? Se le carga toda la culpa al gobierno de la Ciudad de México, pero menciónenme una obra de impacto en el oriente de la ciudad, en el suroriente, donde está Tláhuac, que hiciera prevención a la delincuencia. No lo hay más que la línea 12 y sabemos las consecuencias. El hoy no circula. Sin duda, el dejar el carro, bueno, yo siempre me muevo en transporte público, no tengo mayor problema, pero sí he visto que muchos compañeros de trabajo, las personas con las que nos acercamos el día a día en el trabajo político, pues se quejaban de esta medida, pero al final quienes decretaban la contingencia ambiental era un órgano federal, la CAME. Y también mencionarlo, ¿no? ¿Qué está haciendo el Estado de México? ¿Qué está haciendo Tlaxcala para estar reduciendo las emisiones cuando a cada rato oímos que la zona metropolitana abrieron una nueva planta, está habiendo un proceso más procesos industriales? Se han reducido a lo largo de estos años de gobiernos de izquierda, de gobiernos del PRD, las emisiones. Antes teníamos 30 puntos IMECA, y ahora las contingencias son decretadas en 150 puntos IMECA, ¿no? Que también hubo una reducción ahí de 180. Entonces yo sí haría énfasis en que no se está haciendo corresponsable de otras partes y toda la carga se
se está quedando en la Ciudad de México. Coincido con Cintia, de hecho, hay en algún chat de mujeres constituyentes, coincidimos que va en contra del sistema anticorrupción nacional, la forma en que se nombra, va en contra del espíritu de la Constitución de la Ciudad de México. Y yo también tengo la crítica, ¿no? Y es lo importante de militar en el PRD, que podemos ser críticos. En su momento se lo hice saber. Yo tengo poca acercamiento con la Asamblea legislativa con el partido, se lo mencioné en algún momento sí se le mencionó por parte de las constituyentes jóvenes a Raúl Flores de lo que ocurría y que se nos hacía. Y el tema de desarrollo inmobiliario, ¿no? A mí me preocupa que en Xochimilco actualmente tengamos 5 futuras nuevas plazas comerciales, que incluso para la construcción se haga un caos vial al entrar o salir una máquina. Pero ¿por qué tuvimos este desarrollo inmobiliario? Pues también hay que decirlo, por un bando 2, que fue una forma de gobernar sin pasar por la Asamblea Legislativa que tuvo Andrés Manuel en su momento. Y lo más peligroso, y hay que tener alerta, es que también estos grupos inmobiliarios ahora están con un pie también dentro de Morena, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para una planeación democrática real a futuro y estar, pues, concentrados? Hago una acotación muy breve. El gobierno de Mancera ha sido tan malo que hasta los animales del zoológico están muriendo, ¿no? Y es una realidad, lo vimos con el gorila y demás. Creo que desde los primeros días de gobierno se le olvidó el decidiendo juntos al doctor Mancera, ¿no? Y no vimos... Era el lema de su campaña. O sea, llegó con el 60% de la votación de esta ciudad, claro, y en el primer momento la agarró y la dejó a un lado, ¿no? Y el tema de las fotomultas, yo creo que ninguno de nosotros confiamos en qué pasa con las fotomultas. A mí me han llegado, seguro ustedes también, multas, ¿a quién no? donde solamente hay 62 cámaras en la Ciudad de México. Y yo no creo que 62 cámaras alcancen a cubrir todas las multas que nos llegan. No se supo de la licitación, no supimos cómo fue. Tampoco fueron rigurosos, también hicieron un reglamento que no se cumple. Hoy si vas a más de 50 en Insurgentes no te paran. Entonces creo que... Porque su visión es de negocio. Y el aumento de 5 pesos al metro, y entre más lo recaudar es una política. Y otra cosa es, Larry, lo ves de negocio, iba por el periférico, si ustedes van del norte rumbo al sur, rumbo a San Jerónimo, y se fijan en las barras del segundo piso, ya traen anuncios privados. Sí. Vamos a buscar en la Asamblea Legislativa que no se pueda vender a negocios, como bien lo dijiste, no se puede vender la Ciudad de México. Verdes, ¿no? Sí, las columnas verdes. Pero bueno, a ver, porque Mancera ya casi se va. Sí, cuando esté a punto de ese, hagamos otra mesa para profundizar sobre Mancera. Pero hablemos del futuro, hablemos de cosas más optimistas. Y una de ellas, tú vas a estar muy contenta, la encuesta de Reforma pone a Morena efectivamente 2-1 frente al PRD. Sí, para nosotros es muy evidente que hay un respaldo de la ciudadanía hacia Morena, ¿no? Por el cariño que, aunque muchos podrán aquí criticarlo, tiene un sector de la población hacia Andrés Manuel por su gobierno, sí, ¿no? sin duda. Por el trabajo que se ha realizado y justamente porque Miguel Ángel Mancera traicionó el voto de izquierda que se le dio y porque el PRD ha dejado mucho que desear. Entonces, eso trae consigo una responsabilidad tremenda. Estamos en un proceso interno de definición de... Hay 3 precandidatos. Hay 3 precandidatos. ¿No? Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Martí Batres, ¿no? Sin embargo, más allá de eso, nos parece que lo importante es tener un proyecto de ciudad muy, digamos, a la altura de todas las complejidades que hoy hay en esta ciudad. Y sabemos que vamos a gobernar, ¿no? Sabemos que vamos a gobernar, pero queremos estar a la altura de la ciudadanía. Y me parece que un paso importante que tenemos que dar, justamente para que esta traición por parte de los partidos o por parte de los gobernantes no se siga dando, es fomentar mayor participación ciudadana. Oye, en ese sentido, a ver, hay 3 precandidatos y dices que hay que estar a la altura de la ciudadanía. Y en ese sentido, ¿no sería estar a la altura de la ciudadanía abrir el proceso de la elección del candidato? Porque ¿cómo se va a elegir? ¿Va a ser una encuesta? ¿Cuándo va a ser la fecha? ¿Quién dice que ya va a ser la semana que entra casi? No tan pronto, pero sí. Ahorita hay un proceso interno, se busca el consenso. A nosotros nos parece que es muy importante la unidad del partido. Y cerraremos filas. También a los priistas les gusta mucho hablar de unidad, ¿no? Claro. Sí, pero bueno. Acá se está buscando el consenso entre los 3 aspirantes a la jefatura de gobierno. Si no se da un consenso, bueno, se realizará una encuesta que sin duda se realizará en un par de semanas. Y quien esté, la o él que esté mejor posicionado, pues estará encabezando
la candidatura a la jefatura de gobierno. ¿No te gustaría tener más un proceso como hace el PAN, con debates entre los candidatos? Pues ya se han estado dando, empieza Pero por a afuera, generarse ¿no? un debate. Por afuera, en medios de comunicación, ¿no? Medios de Claro, con Gaby Bar, que Claro, tienes a mí ahí. me parece que los tres compañeros son compañeros que saben de las problemáticas de esta ciudad, que son leales a los principios de Morena y que también tienen la claridad que hay un objetivo superior, ¿no? Que creo que a la mayoría de los militantes de Morena y dirigentes nos mueve, que es transformar este país y que en el 2018 también va a ser una gran batalla electoral donde hay muchas posibilidades también de lograrlo a nivel nacional. Entonces, pues estamos en un proceso muy acelerado, pero bueno. Para el 15 de septiembre ya sabremos quién será. Sí, sin duda. Para Sin duda, para el 15 de septiembre ya sabremos. Ustedes, ya lo hemos platicado una vez aquí, Sí, ¿cómo no? Sí, sí. hablaste tú, no estabas tú, estaba otra compañía del PRD, pero hablaron ustedes sobre cómo mezclar el agua y el aceite. En el PAN sí hay debate interno, hay procesos para elegir de manera democrática por el voto libre y secreto de los militantes. Haciendo acotación de que dices que es la unidad de Morena y del PRI, usando el prismo como adjetivo, pues Morena es el partido más priista del sistema político mexicano, ¿no? Lo que sí es cierto es que, antes de poder explicar sobre el Frente Amplio, que ya lo habíamos platicado, cómo combinar el agua y el aceite. Hablamos del nacional. Así es, aquí en la Ciudad de México. Lo que es muy cierto es que el PAN no va a firmar un cheque en blanco en el tema de las alianzas. El PAN va a consultar a los ciudadanos como cada 3 años lo hace para la construcción de la plataforma. El PAN va a hacer a partir de las próximas semanas, creo que dentro de 15 días, 1000 asambleas en toda la Ciudad de México para escuchar y recoger las propuestas de los ciudadanos, escuchar la opinión de las calles, de las colonias, de los vecinos y también escuchar pues, qué opinarían los ciudadanos de un Frente Amplio con partidos políticos en general, no específicamente con uno, incluyendo intelectuales, académicos, organizaciones de la sociedad civil y demás. En esas asambleas vamos a poder darnos cuenta bien de si se quiere o no, o qué se quiere para la ciudad, y si hay Frente Amplio, evidentemente los partidos que quieran firmarlo tienen que aceptar las propuestas que los ciudadanos dijeron que el PAN querían que elaboráramos. También, importante, muy brevemente, el PAN lanzó una convocatoria, el PAN en la Ciudad de México, porque se ocupan más mujeres que nunca para ocupar cargos, ya no más Juanitas, y el PAN nunca ha tenido Juanitas. Se ocupan muchas mujeres que lleguen a tomar las riendas de la ciudad, de la política de la ciudad. El PAN sacó una convocatoria para que cualquier mujer de la Ciudad de México alce la mano y venga con el PAN a abanderar las causas sociales que siempre han elaborado el PAN. Y también hemos estado escuchando a universitarios, como ya habíamos platicado hace unos días, Genaro. Hemos estado yendo a las universidades a platicar con los universitarios de los temas que ellos quieren platicar y de esa manera construir una plataforma muy integral que tienen que firmar los partidos que quieran Frente Amplio. A ver, Nelly, tú Bueno, las mujeres que levanten la mano, pero en esta ocasión el PRD está en una posición de mayoría, en una posición dominante en la Ciudad de México para el Frente Pues el Amplio, Financiero sacó una encuesta que decía que ya el PAN estaba en Bueno, segunda posición. antes me gustaría cerrar una idea. Creo que no hay que irnos por las encuestas, ¿no? En 2015 se decía que Clara Brugada ganaba como por 25 puntos a Dione Anguiano en Iztapalapa y no fue así. Una elección muy limpia. Decíamos que Hillary Clinton iba a ganar y ganó Trump. En el constituyente teníamos, nos daban 3-1 a favor de Morena y al final, bueno, fueron aproximadamente 8 o 5 puntos, ahorita no tengo el dato correcto. Pero por entonces, bueno, estamos falta mucho tiempo y creo que los delegados que están haciendo precampaña en horas laborales también es un tema que hay que discutirlo. En el PRD pues estamos respetuosos de los tiempos. ¿Te gustaría una alianza con el PAN? Hay quien dice, y yo lo he dicho, que los derechos en esta ciudad, los derechos de vanguardia que tenemos en esta ciudad se han construido a pesar del PAN. ¿Y te gustaría esa alianza? Bueno, venimos de un proceso donde vimos al PAN votar matrimonio igualitario en la Asamblea Constituyente. En 2017. ¿no? Los vimos más de matrimonio, los vimos también a algunos, no a todos, del PRI también, votar muerte digna, ¿no? Creemos que los partidos en la ciudad tienen un comportamiento diferente al que es a nivel nacional, que tienen un comportamiento más liberal propio a la Ciudad de México. Estamos por definir la agenda, ¿no? Se tiene que hacer un programa de gobierno y no es exclusivo al PAN. Es el Frente Amplio, como salió en el documento, es una invitación a todos los partidos a hacer una gobernabilidad real del país, incluida la Ciudad de México, sí. En ese Frente Amplio Democrático, pues también fue enviada a Morena la invitación, que cerraron la puerta desde un primer momento, es otro tema. La mano usted. Pero
Pues es que tenemos que elegir hacer la que no ha traicionado a la gente. Tenemos que hacer una agenda de gobernabilidad. También creemos que no es posible que existan gobiernos de 30% y que generen estas condiciones de no gobernabilidad, irnos a una gobernabilidad en el Congreso y bueno, de ahí sacar reformas. No se habla de una transición al parlamentarismo, en fin, de estar haciendo... Me queda un minuto de este bloque, déjame nada más acabarlo del frente y regreso contigo para hablar la definición de quién podría ser en el PRI, porque hay otras preguntas que les quiero hacer a los del frente. Una de ellas es, ¿a quién ven como candidato en un frente entre PAN y PRD? ¿Ven a una persona externa de sociedad civil? Ustedes seguramente ven a alguna persona del PRD, ustedes a alguna persona del PAN. ¿Pero a ti quién te gustaría si se llega a hacer esta alianza? Bueno, estoy porque puede ser un ciudadano. Los políticos también son ciudadanos. Sí, claro, pero bueno, a mí me gustaría Juan Ramón de la Fuente, propio Álvarez y Caso, que fue un gran ombudsman de la ciudad. También estamos por la posibilidad de que sea alguien del PRD, una mujer, es... ¿Alejandra? Un perfil que se ha estado barajeando mucho. Está Alejandra, podría ser Patricia Mercado, podría ser Dolores Padierna. Hay diferentes mujeres en el PRD muy valiosas que han alzado la mano y no descartamos tampoco esa posibilidad. Estaremos respetuosos uno de los tiempos y viendo, bueno, si se empatan una agenda de gobernabilidad con el... Y rápidamente, ¿a ti quién te gustaría? No me gustaría cantar ningún nombre para no descartar ninguno. Tenemos muchos perfiles. Por supuesto que el PAN no estaría en contra de un ciudadano integrante de la sociedad civil que no milite en un partido político, pero sí el PAN tiene muchos perfiles con las capacidades para ganar la jefatura de gobierno. ¿En alianza o sin alianza? Ok, bueno, vamos a hacer una pausa. Para regresando vamos a hablar qué onda con el PRI, a quién están viendo como candidato o candidata para jefatura de gobierno y cuál va a ser su proceso. No te vayas, esto es Sin Filtro, regresamos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en la mesa de Sin Filtro. En el corte se puso muy bueno el chisme y la discusión, pero tenemos que acabar de hablar ahora sí del PRI, de cuál va a ser su mecanismo para elegir a la persona que pudiese competir por la Ciudad de México. Ya han tenido 2 veces a la misma candidata, ¿no? Beatriz Paredes. Ya no va a ser Beatriz, ¿no? No, yo creo que ya no. Ya lleva mucho tiempo en Brasil, ¿no? No, yo creo que el PRI, primero, somos leales al presidente Peña y necesitamos ganar la presidencia de la República. Y en la Ciudad de México debe de ser un perfil, primero, que una a los priistas. El PRI, a ver, tengo que ser una priista crítica, soy una priista crítica. Y necesitamos un PRI distinto, necesitamos un PRI que convenza, necesitamos un PRI honesto, necesitamos un PRI que la gente diga, a ver, ese es el PRI que yo votaba antes. Hay mucha gente priista que efectivamente se ha pasado a otros partidos políticos. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado de perder clientela? ¿Por qué hemos dejado de convencer a la gente? Porque no... Nos falta un discurso porque nos ven como clientes. Más cercano. Me refiero como un dicho, pues, de que no hemos perdido audiencia, hemos perdido simpatizantes. ¿Por qué? Porque necesitamos un PRI honesto, necesitamos candidatos limpios y presentables. A ver, con los gobernadores que tuvimos en Veracruz, en Quintana Roo, te lo digo como priista, y yo creo que los jóvenes que nos ven, pues quieren priistas críticos. No podemos permitir un solo candidato con las manos sucias, de entrada. 2, necesitamos una persona que no haga campaña como candidato a jefe de gobierno para aspirar a otro cargo. Necesitamos un priista que de verdad se ponga a caminar en las calles, esté unido con la militancia, conozca la Ciudad de México, sea un leal del presidente Peña, porque bueno, ahora que se acaba el sexenio, pues es muy fácil brincar y ver por sí mismo. Yo creo que los priistas nos hemos caracterizado por la unidad, por ser disciplinados, por no estar llenos de tribus, sino tratar de en el diálogo y en el consenso poder platicar. Y creo que necesitamos un candidato que nos una, un candidato que la ciudadanía... ¿Te gusta alguien? ¿Hay alguien que veas la ciudadanía... Mira, creo que tenemos muchas figuras a nivel nacional que tienen una gran conexión con la gente. Creo que tenemos muy buenos candidatos presidenciales y bueno, pues de ahí espero que alguno se venga a la Ciudad de México a trabajar, a levantar la votación. Tuvimos una votación de 1.400.000 votos la elección pasada. En 2012. En 2012. Aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad. Y sí necesitamos
rebasarlo. Entonces necesitamos ser muy competitivos, necesitamos tener candidatos que pueda haber un PRI distinto. Yo creo en un PRI transparente, en un PRI que convenza, en candidatos Oye, de Cintia, calle. pero hablas de que tienen figuras nacionales, pero ¿tienen alguna figura en la Ciudad de México? ¿Hay alguna persona, mujer, hombre, joven, que pudiese tener reconocimiento de nombre, trayectoria y que la gente dijera, mira, este es un cuadro de la Ciudad de México del PRI? Pues habrá que buscarle, sin duda lo habrá, pero sí necesitamos que la ciudadanía lo vea y diga, mira, pues sí vuelvo a votar por el PRI. Necesitamos tener una cara distinta, un discurso diferente y tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos de lo que el PRI pues ha pasado en la Ciudad de México. Hoy somos casi quinta fuerza en la Ciudad de México. Hemos perdido muchísimos votos que se han ido a otros partidos. Yo soy de las priistas que busca reconstruir, que creen un PRI distinto, que creen un PRI crítico y que si nosotros no buscamos tener un perfil diferente, pues todos los que nos están viendo van a decir, a ver, pues por los mismos ya no. Entonces, creo que hay que buscar un perfil que pueda levantar esa ciudadanía y que pueda hacerle contrapeso a dos partidos, a Morena, que a ver, Morena no es la purificación, Morena se maneja un discurso que, a ver, hay muchos priistas que estuvieron ahí y parece que por pasarse a Morena ya los purificaron y muchos perredistas que se pasan a Morena, pero por estar en Morena Pero ya no se dieron el baño de purificación. Y para las alianzas, Genaro, a ver, yo entré a la política por servir. A mí me apasiona la política para servir, para transformar, para darle algo a la gente. Yo no creo en el poder por el poder. Yo así no entré a la política. Y una alianza, nada más para tener el poder. Como por la el que hace con poder, el PRI, con el Partido Verde, con PANAL o con a ver, el PT. me parece o con que el dos Encuentro Social. ideologías, Hay que ser congruentes. dos ideologías totalmente distintas, dos ideologías incompatibles. Cualquier persona que lea los estatutos de estos dos partidos son dos ideologías completamente Bueno, antagónicas. Lo que nos une es la corrupción del presidente Y yo Enrique nada Peña más- Nieto, que no queremos. yo- a ver, Yo creo que ustedes han caminado unidos desde Yo nada más 2012. les doy un dato, no me les doy un dato para sentido. terminar. Sus alianzas empezaron en 2010 y fue con Oaxaca y después fue con Sinaloa. Yo te quiero decir, sí ganaron con la alianza y 6 años después esos dos estados son priistas. Diputada, Las no eres congruente, alianzas- no eres congruente, las diputada, porque alianzas el PAN no sumó con el funcionan. PRI para el Pacto por México. Ahí está, recién a ver, es que por eso decimos también también las alianzas esas formadas alianzas siempre representan el bien común sea la Citlali, prioridad. Nelly, Rodrigo. Ok, yo de verdad los escucho y digo, bueno, podemos tener muchas críticas a Morena. Morena es un partido nuevo, llevamos 3 años como partido político, estamos sumergidos en un contexto donde la cultura política tradicional está muy permeada, pero también habemos muchos jóvenes y hay muchos compañeros, compañeras, dirigentes que tratan de ver la política, como bien lo decía también Cintia, como un espacio para servir, pero los escucho y de verdad digo, yo sé que ustedes no tienen la culpa, ¿no? Y afortunadamente aquí hay una nueva generación que espero también que esté a la altura de toda la complejidad que hay en el país. Pero yo los escucho y digo, PRI, PAN, PRD, han caminado juntos desde el Pacto por México, ¿no? Han caminado juntos, incluso lo están haciendo sus dirigentes por detener a Andrés Manuel López Obrador, por detener el crecimiento del Porque modelo. no queremos que gane. Por eso. Nos da pavor. Detener el Pero ¿por qué crecimiento de les la da pavor? recaudación nacional. ¿Por qué les da Diputada, sí hay que pavor? unirnos Hay un para que proyecto ya de no haya más nación evas construido cadenas. por la sociedad civil, por intelectuales, por académicos. No queremos Venezuela. Andrés Citlali. Manuel está lejos de ser un No, está en Nicolás Ecuador, está Maduro. cerca de Venezuela. No, pero yo creo que Ecuador y Venezuela yo creo que son muy ustedes son Por cierto, ¿no? visitó a Está Bachelet. cerca, me refiero Bachelet llegó- geográficamente. Yo creo que Anda ustedes son por allá. personas Anda en inteligentes Ecuador y ahorita. personas que analizan y me preocuparía que ustedes crean que Andrés Manuel quiere hacer de México un Venezuela. O sea, lean el proyecto alternativo Sí de nos Nación. preocupa, sí. Oye, pero lean los esa era la artículos campaña de Morena. Calderón en el 2006. Yo creo que era campaña Creo que de ya muchos no, ciudadanos, que nos da mucho que el PRI le ha dado miedo. la razón estos últimos A ver, 5 te años doy un a dato. Calderón Ahora y al que fue PAN. la elección del Estado de México, el dólar bajó y la estabilidad económica empezó cuando ganó el PRI en el Estado de México. ¿Por qué? Porque no quieren tener incertidumbre en los mercados. Pero, Pues quiero lo que ver, es sí, un televisión, poder sí, financiero, Hagamos que le ha pesado en el Genaro, poder mira, político. hagamos encuestas. A ver, déjenme El más. dólar va a estar en 50 A ver, pesos. a partir de septiembre. Para desviarnos el tema ¿En serio? del tema nacional. ¿Te da miedo
un escenario donde gobierne Morena, cuando Andrés Manuel ya ha demostrado que puede gobernar. No queremos que gobierne otra vez. No queremos que gobierne. Después de un baño de sangre que tuvo el PAN, que nos dejó. Después de más de 250,000 muertos en 12 el pésimo años. gobierno de Peña Nieto, ¿en serio les da miedo? Te juro que sí, cuando ya miedo. conocemos que Andrés Manuel ha sabido gobernar de manera distinta. Y no ha sabido perder, él como está lo hizo Reforma. lejano. Oigan, perdón que lo diga, pero ya la campaña del miedo ya chole. Sí, Pero bueno, a ver, todo ha cambiado. nada más dígame una cosa, porque ¿cuándo van a definir el frente? Si PAN y PRD van juntos, porque no tocamos ese tema. En el calendario, 15 de septiembre ustedes tendrán ya candidato o candidata. ¿Ustedes? En octubre aproximadamente son los tiempos para registrar una coalición. También comentar de que las alianzas fueron alianzas electorales. Ahorita estamos hablando de un gobierno de coalición. No podemos estar con gobiernos de 30% como el que tendrá Alfredo del Mazo en el Estado de México, o el que incluso con los números que dan las encuestas se tendría en la Ciudad de México Morena. Lo que nosotros estamos apostando es que haya factores de gobernabilidad más allá de la arena electoral. Y es una alianza con Ciudadanos. Es una alianza con Ciudadanos principalmente. Quiero hacer una anotación general. ¿El PRI cuándo ¿No será define? sobrevivencia ¿Y cómo va a definir? política? Tienen asamblea ahorita en agosto, ¿no? Tenemos la asamblea que ya es el 12 de agosto. Ajá. Hay 5 mesas temáticas. La mesa pues más candente será estatutos, donde todos los priistas estaremos ahí para definir cómo queremos a nuestros candidatos. Entonces, bueno, a raíz de eso ya nos tendremos que apurar ¿Pero a qué definir fecha? un ¿Septiembre, candidato. octubre? Yo creo que por ahí de octubre, noviembre, ya tendremos una Bueno, idea de los... déjame ir candidatos. anunciando entonces que como Morena va a ser que ya va a definir pronto, Sí, muy pronto. ahora en septiembre hagamos una mesa con morenos, morenas, para que vengan a hablar de los candidatos. Perfecto. Hagamos luego una solo con perredistas para hablar de candidatos y candidatas. Renovación de Van dirigencia. con ustedes al final porque son los más hacia Justo allá, ¿no? hablaban de una encuesta de Reforma, salió una en marzo, la encuesta de Reforma sobre universitarios y preferencias entre universitarios. Todo está cambiando, como bien mencionaban hace unos minutos, y en tema juvenil, estudiantil también está cambiando todo. Resulta que el PAN es el partido que mayor aceptación tiene con universitarios. Ni sumando a las izquierdas, Morena y PRD. Bueno, habrá que dar la encuesta, porque hay que checarla. tradicionalmente y Morena los se queda muy universitarios han atrás. votado por Pero, la o sea, izquierda. quiere decir que los jóvenes se están dando cuenta que en el PAN hay una alternativa de cambio a la Ciudad de México. El joven ya está cansado de que un sesgo ideológico esté gobernando una ciudad que tiene que ser de todos y para todos. Bueno, nos quedan 2 minutos y medio. Les voy a dar a cada uno de ustedes 30 segunditos para que hagan un cierre, pensando un poco en lo que sigue para la ciudad, hacia dónde tendremos que ir, las propuestas. 30 segundos es muy poco tiempo, pero pues así es la tele. Empiezo contigo, Rodrigo. Genaro, el PAN está haciendo una gran alianza con los ciudadanos y con los que se quieran sumar para cambiar la Ciudad de México y, por supuesto, también para cambiar el entorno que vive nuestro país, con el liderazgo del presidente Anaya, que lo está haciendo bastante bien en lograr unir a todos los que quieran unirse para el cambio nacional que el país necesita. Lo que sí es necesario es que vamos a unirnos para combatir la corrupción que representa el PRI y, por supuesto, la demagogia que representa Andrés Manuel López Obrador. Los jóvenes ya se están dando cuenta, de cómo gobierna el PAN. Los mejores gobiernos en la Ciudad de México son Benito Juárez y Miguel Hidalgo, y los gobierna el PAN. Eso no es coincidencia, y el Programa Nacional de Desarrollo de las Naciones Unidas lo dice, índices, encuestas y demás ponen siempre a Benito Juárez y a Miguel Hidalgo en los primeros lugares. Y lo que sí es indispensable es que vamos a escuchar a todas las voces, porque con la ciudadanía lo haremos mejor. Rapidísimo, por favor, Nelly. Bueno, desde el Partido de la Revolución Democrática estamos en la construcción de una agenda con los ciudadanos, con todos los partidos democráticamente, yendo hacia un periodo de gobernabilidad de México que México se merece, de estar enarbolando la bandera que siempre hemos tenido, que es terminar con el régimen presidencial, caminar hacia el régimen parlamentario. Ya no se puede depositar el poder en una sola persona. Estamos por una división de poderes y por los check and balance que hacen mucha falta en este país. Rápidamente, por favor. Bueno, pues decirles que me toca ser un testigo de un PRI que le da oportunidad a los jóvenes, a las mujeres jóvenes. Tengo 30 años y he estado 4 veces en una boleta. Empecé como candidata a los 21 años y se los comparto porque los jóvenes que los ven, pues quiero decirles que en el PRI hay una gran oportunidad para entrar en la política, para formación en la política. El presidente Ochoa ha hecho una centro de capacitación importante, ha promovido muchísimo la participación de mujeres jóvenes, y les quiero decir que el PRI fue el partido que más peleó en el constituyente a través de una servidora, por supuesto con el apoyo de otros partidos políticos, porque si no, no lo hubiéramos sacado, para que los jóvenes menores a 29 años puedan ser concejales
en las alcaldías. Hicimos una propuesta, Genaro, para que por lo menos nos acabó el tiempo, perdón. una persona esté en las alcaldías. Lamentablemente se me fue el tiempo. Te prometo que en septiembre vamos a empezar con ustedes, porque ustedes son los que más rápido van a definir. Y bueno, pues ahorita son punteros. Entonces también me imagino que tu mensaje es... Pues muy breve, ¿no? Morena es un movimiento, es un partido, todo el tiempo está en la calle, no solo en tiempos electorales. Conocemos cuáles son las demandas de la gente, sabemos que vamos a gobernar y pues que me parece que asumiremos la responsabilidad de gobernar esta ciudad y le decimos a la gente que no caiga en esta campaña de miedo que parece que quieren seguir imponiéndose, ¿no? Muy bien. Pues así va a ser el 2018, pues se va a poner muy interesante y aquí en Sin Filtro pues vamos a hacer muchas mesas electorales, Sin Filtro electoral. El 2018 viene con todo. Soy Genaro Lozano y te espero el próximo domingo en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión en Sin Filtro. Regálanos un like en la página de Facebook Sin Filtro, síguenos en la cuenta de @SinFiltroTV y continúa con nosotros en la discusión, en el debate. Te espero el próximo domingo a las 11 de la noche. Muy buena noche por lo pronto.